Hola, buenas, Hola, Marga. buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, Marga, bueno, presento a Marga Reina, que es nuestra ponente de hoy en el ámbito, en el bloque de género y salud. Y bueno, Marga, en primer lugar, muchas gracias por querer participar y bueno, y por compartir con nosotros tu experiencia, tu amplia experiencia en el ámbito de la cardiología, concretamente en el ámbito de la rehabilitación cardíaca. Y bueno, pues es un honor que estés aquí con nosotros y nada, te damos la bienvenida hasta estas jornadas. Como parte de tu gran currículum que tienes en este ámbito de la cardiología, bueno, eres presidenta de Cardiosevilla, ¿verdad? Sí, Sí. Bueno, pues nada, Marga, cuéntanos un poquito qué funciones tenéis o qué hacéis en este campo o en esta entidad concretamente. bueno, pues Cardio Sevilla es una entidad formada por asociaciones de cardíacos de la provincia de Sevilla y Ajá. nace desde las unidades de rehabilitación cardíaca para facilitar lo que llamamos la fase 3 de la rehabilitación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la mayoría de las veces los pacientes van a las unidades de rehabilitación durante un mes, bueno, cada vez menos, porque ahora con los programas telemáticos y tras el COVID y las listas de espera que se van generando de pacientes, los programas se han acortado mucho, con lo cual a veces los pacientes antes estaban 2 meses acudiendo a las unidades, ahora cada vez menos. Entonces, ¿por qué nacen estos programas? Para continuar lo aprendido en las unidades de forma continuada toda la vida. O sea, la fase 3 es el programa de continuidad de la rehabilitación cardíaca. En general, estas asociaciones, digamos, se trata del cuidado prolongado toda la vida. Ya digamos, una vez que ha pasado el proceso cardiovascular, pues Ajá, tienen que seguir estas medidas para ajá, no recaer. Y entonces las muy asociaciones importante. ayudan a estos pacientes en su autocuidado, se hacen Ajá, actividades de formación, encuentros saludables, donde invitamos a ponentes siempre de relevancia para hablar de temas de salud que de alguna manera sigan aprendiendo y sigan motivados para su cuidado. Entonces es muy bien. fundamental el grupo, no solo desde el Ajá, punto de vista de la formación, que intentamos siempre colaborar con sanitario, aunque no siempre los centros de primaria colaboran, pero ajá. intentamos colaborar con instituciones, con ayuntamientos, con entidades locales, para hacer iniciativas también de promoción y prevención de la salud cardiovascular en sus entornos. O sea que las Ah, asociaciones estamos haciendo una gran labor, no solo para los propios pacientes, sino también para su comunidad. para poder comprender además de una manera mucho más directa lo que es el enfoque de esta patología. Porque durante muchísimos años de tu vida profesional, ahora ya bueno, has entrado en otra etapa, ¿no? Ya pues eso, ahora estás ya jubilada, pero has estado muchísimo tiempo trabajando en el área de cardiología en el hospital de Sevilla, ¿verdad? Y bueno, y habrás detectado, bueno, a lo largo de toda tu trayecto profesional, pues bueno, diferentes enfoques y gente que tristemente después de eso, de darle el alta, al final, bueno, al no tener esa supervisión o ese asesoramiento, pues bueno, pues la verdad que vuelven a recaer y vuelven a repetir episodios y bueno, y eso es un problema, la verdad que bueno, que tenemos actualmente en la sociedad. Y bueno, pues quería hacerte unas preguntas en relación al enfoque y a tu experiencia en este ámbito. ¿Qué factores de riesgo cardiovasculares destacarías especialmente en la mujer? Porque sí que vemos, ¿no?, que hay una diferencia en cuanto a factores de riesgo y en cuanto a presentación de enfermedad de índole cardiovascular en el hombre y en la mujer. Tú, personalmente, tu experiencia, ¿qué piensas sobre los factores más destacables en ellas? Bueno, ahora desde nuestro hospital y con las asociaciones estamos intentando trabajar también se ha creado dentro de la Sociedad Andaluza de Cardiología un grupo de cardiopatía de mujer y tenemos una referente en nuestro hospital. Entonces, estamos haciendo un proyecto coordinado, ginecología y Ujú. cardiología,
Y estamos Muy trabajando bien. con las delegaciones de mujer a nivel local todos estos temas, haciendo prevención, haciendo charlas en los pueblos, invitando a las mujeres de los talleres que hay en los distintos talleres de formación que hacen los municipios, de todo, de Ajá. manualidades, de tal, y estamos trabajando este tema y hablando precisamente de esos factores de riesgo. Entonces, Ujú. además de los factores clásicos que existen en tanto en hombres como mujeres, como el tabaco, el estrés, la hipertensión, la obesidad, el colesterol alto, el sedentarismo, el estrés, Sí. siempre, desde el punto de vista científico, siempre está a debate, pero al final le preguntas a los pacientes y la mayoría te dicen que sí, que ellos realmente tienen estrés, ¿no? Con lo Tienen cual estrés. siempre... Pero desde el punto de vista de la mujer, siempre son factores ginecológicos más los causantes o los que de alguna manera también pueden ser, en la mayoría de las ocasiones, predisponentes para estas enfermedades. Entre ellos están pues, la menopausia precoz, la diabetes gestacional, la preeclampsia, los ovarios poliquísticos, los abortos de repetición, incluso el retraso del crecimiento uterino. Todos estos factores que de alguna manera se dan desde el punto de vista muy, muy específicos en la mujer, pues se desconocen muchas veces y por eso es tan importante la colaboración entre las unidades de cardiología y las unidades de ginecología, para que desde que las mujeres están en un seguimiento, digamos, de un embarazo y tal, se tengan en cuenta. Muy bien, muy bien. Y es vital, importantísimo. Al final, el tema hormonal está ahí presente en el desarrollo de muchísimas patologías. Y aquí, pues eso, vemos el ejemplo. Y dentro de los factores de riesgo bueno, destacamos especialmente el tema, los relacionados con temas hormonales. El cambio de patrones en la vida diaria, es decir, de cara a las nuevas generaciones y en función de un poco los hábitos que tienen hoy en día las poblaciones más jóvenes, ¿piensas que puede haber un repunte futuro pues bueno, de estos factores de riesgo como consecuencia de los hábitos que a lo mejor adquieren las poblaciones más jóvenes o poblaciones adolescentes? ¿Piensas que puede haber por los hábitos de vida o por la iniciación en estos hábitos tóxicos, un cambio importante en función a tu experiencia, Marga? Pues sí, cuando comentamos con las cardiólogas, ¿no? Pensamos que probablemente sí. Aunque el aumento del tabaco en la mujer está claro, ¿no? Pero sobre todo ahora la moda de las cachimbas, que, que se ha Claro. puesto tan de moda que tú vas por los bares esto y ves la cantidad de jóvenes que se reúnen en torno a estas cachimbas y tal, pues esto es un grave riesgo. Además, los hábitos alimenticios, sobre todo cuando salen a la calle y la mayoría de la juventud, la comida rápida y todo esto, pues realmente es terrible, ¿no? Porque Terrible. también tenemos un aumento de obesidad en los jóvenes. Sin embargo, la mayoría de las chicas hacen deporte, pero hacen deporte pensando en su imagen, no en su salud. Entonces, al final, se cuidan más pensando en ese aspecto físico que en su salud desde el punto de vista, digamos, de las enfermedades, De ¿no? enfermedades. Y hay un tema ahora también bueno, que es conocido por todos, que son los problemas mentales, los problemas mentales en los adolescentes. Tenemos además pues esos problemas de bulimia, de anorexia, de otros tipos de problemas de ansiedad, de estrés y todo eso parece también que dentro de los adolescentes pues pueden jugar un papel fundamental también de cara a una mayor morbilidad, ¿no? de estas Sí, enfermedades, ¿no? estas enfermedades, claro. En un futuro, sí, esta línea es un poco la que a nivel asistencial y prevención, pues bueno, pues habría que hacer un poco más pues eso, de hincapié en cuanto a promoción de la salud, de hábitos saludables y luego, bueno, pues todo lo que es la prevención de, pues bueno, pues este tipo de patologías. Y una vez que ocurre un episodio, una afectación cardiovascular, por ejemplo, en un infarto agudo de miocardio, ¿cómo es la rehabilitación cardíaca que tiene lugar? O sea, ¿cuáles son los procesos y especialmente en la mujer, un poco cómo se desarrolla, si hay sesiones programadas, cada cuánto tiempo, un poco conocer esta dinámica de rehabilitación que se sigue en la recuperación de esta afectación concretamente? Marga. Sí, pues bueno, las mujeres cuando acuden, que no siempre acuden a los programas,
suelen ser muy participativas. Son, digamos que les gusta cuando acuden, pues, y participan muchísimo y son muy solidarias con el grupo, ¿no? El problema que tenemos también en las unidades, cuando acuden las mujeres, son más enriquecedores los grupos, cuando hay hombres y mujeres. Y sobre todo hay un grave problema en las unidades de rehabilitación cardíaca, y es que no se trata el tema de las emociones. No tenemos psicólogos en las mayorías de las unidades de rehabilitación cardíaca. Y eso es un grave problema, porque se prioriza el programa de entrenamiento físico, que está muy bien para que la persona adquiera seguridad en sí misma a la hora de hacer las actividades de su vida diaria, que es importante. Por ejemplo, trabajar con los brazos por alto es muy cansado, entonces hay que enseñarles a las mujeres y a los hombres un poco que ese trabajo, cómo hacerlo, todo ese tipo de enseñanzas que en las unidades lo aprenden, pues es fundamental para su rutina, ¿no? Pero sin embargo el tema de las emociones es un tema que se deja de lado, se minusvalora. Cuando hemos tenido nosotros, los poco tiempo que tuvimos, porque se infartó el jefe de psiquiatría y tuvimos 7 años terapias grupales, esos grupos eran muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando había hombres y mujeres, las mujeres, desde el rol de la mujer en la familia, llegaba un momento que los hombres se solidarizan con ella y realmente se asume un grupo mucho más, un mayor, digamos, por responsabilidad también por parte de los hombres en colaborar en las casas y de alguna manera ese mensaje les llega, ¿no? Sin embargo, luego, por ejemplo, durante el entrenamiento, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, pues que suelen tener dolores más atípicos. Son dolores, no son esos clásicos dolores que algunas veces te dejan un poco, será, no será. Muchas veces te dicen durante el ejercicio, tengo molestia, tú le vas a hacer un electro, le haces un electro, le tumba, le tomas la tensión y a lo mejor el electro es normal, pero sin embargo tú le ves malita cara. Al final, ¿qué pasa? Que están sudorosas, pálidas, tú dices. Entonces, requieren, digamos, de un abordaje más cercano, más pendiente. Y también las mujeres tienen otro problema. Toleran peor los fármacos, toleran peor las estatinas, toleran peor los betabloqueantes, y eso nos obliga a veces a ir ajustando medicación para que cuando terminen los programas pues ellas se vayan ya con un tratamiento definido y que también aprendan a manejarse, digamos, a ellas mismas, intentar un poco manejar esas pastillas, saber cómo tomarlas, todo eso es importante. Importante, claro, y detectar, pues bueno, cualquier síntoma a lo mejor que se desvíe un poco de lo que son los parámetros normales, ya conociendo los síntomas que no son los mismos efectivamente en un infarto agudo de miocardio, en un hombre o en una mujer. Bueno, pues esta rehabilitación les da las herramientas y el conocimiento para ellas mismas poder detectar alguna variante de lo que es la normalidad y que requiera efectivamente pues es una consulta o un enfoque mucho más potente en el ámbito sanitario. ¿Y piensas que hay coordinación o unificación en cuanto a la coordinación en cuanto al hospital y el centro de salud? ¿O en este aspecto, pues bueno, pues lo que hemos comentado al principio, que se sienten un poco al recibir el alta, un poco más, pues más perdidos en cuanto a eso, a la continuidad en su vida diaria? ¿Qué opinas? ¿Los programas de rehabilitación están coordinados dentro del propio centro de salud como vehículo de salud o son siempre externos? Bueno, ese es un reto que tenemos las unidades, vamos, a nivel nacional. El que las unidades de rehabilitación cardíaca están ubicadas en los grandes hospitales y, sin embargo, desde atención primaria, incluso la fase 3, cuando el paciente sale, pues no existen programas específicos de fase 3 en atención primaria, como tampoco existen grupos de rehabilitación en atención primaria. Desde digamos, el Grupo Nacional de Prevención y Rehabilitación Cardíaca y en Andalucía se han diseñado incluso los protocolos para montar los programas de rehabilitación cardíaca en primaria. Sin embargo, y tras el COVID, sabemos que la situación de la primaria está mal y entonces está costando mucho desarrollar estos programas de rehabilitación en primaria. Sin embargo, es el objetivo estrella. Quiere decir, sacar
el programa de bajo riesgo, de pacientes de bajo riesgo, para realizarse en la atención primaria, para poder hacer programas para pacientes de alto riesgo en los hospitales. ¿Por qué? Porque el paciente de alto riesgo es el más reingresador, el que necesita mayor apoyo psicológico, mayor control de la medicación. Al final es en el que tenemos que trabajar más la calidad de vida y que conozca la enfermedad, porque al final el paciente, que digamos, de alguna manera, pues el que va a acudir más a los centros sanitarios. Si lo educamos, si lo enseñamos a vivir, a manejar sus fármacos y tal, pues es el paciente que realmente se va a beneficiar de estos programas. ¿Cuál es el objetivo final? Sacar la rehabilitación de bajo riesgo y acercarla a los ciudadanos, que muchas veces están en pueblos muy distantes de los hospitales y no pueden acudir, sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres no, y sobre todo las mujeres mayores, no conducen. Y si tienen que coger un transporte público, pierden la mañana para ir al hospital a rehabilitarse. Y encima se tienen que pagar la gasolina o el transporte. ¿Qué pasa? Que no van a las unidades porque no tienen quien las lleve o tienen que ir ellas, y nosotros tenemos pueblos que están a más de 60 kilómetros del hospital. ¿Qué pasa? La mayoría de las mujeres no acuden. Entonces, si nosotros consiguiéramos montar estos programas en atención primaria, acercándolas al domicilio, pues sería, por supuesto, un gran beneficio en este caso, para las mujeres, porque las jóvenes también tienen niños, o las grandes, como decimos, las mujeres son las grandes cuidadoras. ¿Qué pasa al final? Que ellas son las últimas. Cuidan a sus mayores, cuidan a sus esposos, cuidan a sus nietos, y entonces priorizan siempre el cuidado de los demás antes que el suyo propio. Y entonces, bueno, pues realmente se rehabilitan menos que los hombres, ¿eh? Y bueno, Claro. creo que sería montar estos programas en primaria, resolvería muchísimos problemas en este sentido. No cabe duda vamos, que es un objetivo que es necesario que se lleve a cabo, que se cumpla lo antes posible para beneficio de toda la sociedad, como comentas, y dejar estas posibilidades de, pues eso, de rehabilitación en casos más agudos a personas que, bueno, que efectivamente necesitan una supervisión como mucho más directa con el cardiólogo, con enfermería de cardiología. Y bueno, toda la labor menos aguda o más preventiva, pues canalizarlo a través del sistema del centro de salud, que es donde se accede mucho más fácil. Y ya como finalización de esta entrevista, te hago una pregunta así. ¿Piensas que las mujeres cuidamos suficiente de nuestra salud o ahí hemos visto que hay ciertas dificultades en el desempeño del rol que hay hoy en día y que a veces pues no es posible a lo mejor acogerse al tema de la rehabilitación cardíaca, pero a nivel general, después de tu amplia experiencia como enfermera de cardiología y como enfermera a nivel global y bueno, y estar en contacto con muchísimos pacientes, ¿qué opinión tienes, Marga? Bueno, yo pienso que siempre las mujeres anteponemos el cuidado, el confort de nuestro entorno, de todo nuestro entorno, no solo nuestros familiares, sino que a veces somos siempre las grandes conciliadoras en todos los entornos. Y siempre estamos un poco siempre pendientes de los demás antes que de nosotros. Somos muy madres protectoras, siempre. Sí. Yo creo que eso es histórico. Históricamente somos las grandes madres protectoras. Entonces yo creo bueno, que es importante que las mujeres tomen conciencia de su salud, ¿no? Y en el caso de que pase, ¿cuándo toman conciencia? Cuando a veces es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque hasta que no les da un susto, sobre todo en el caso de las cardíacas, hasta que no les da el susto y se ven en la UCI llenas de cables, realmente no se dan cuenta de que tienen que cuidarse y de lo importante que es cuidarse. Creo que también es muy importante en este sentido el trabajo que hay que hacer con los jóvenes, la educación. La educación es fundamental, no solo para que desde las nuevas generaciones, que ya se va haciendo, ¿no?, se comparten más en las parejas las tareas domésticas, poco a poco, porque queda mucho. Poquito a poco, sí. Yo creo que tenemos que trabajar mucho a nivel escolar
no solo en hábitos de vida y demás, sino realmente en ese tema de género, ¿no? Donde todos Sí, seamos un poco solidarios y comprendamos un poquito más ese rol de la mujer. Aunque a veces somos las propias mujeres las que no nos lo creemos. Y yo creo que el tema de la educación, y en el caso de la rehabilitación cardíaca hay un tema que sí quiero matizar, y es que muchas veces desde los propios profesionales no motivamos a las mujeres para que vayan a los programas de rehabilitación cardíaca. Es importante que les contemos que tienen que aprender, que cuando van a estas unidades aprenden a manejarse, saben los fármacos que toman, para qué sirven. Como hablábamos antes, si sí. tienen algún síntoma de alarma, saben cómo actuar cuando le dan un dolor precordial, De lo qué tienen que primordial. hacer. Es Claro, importante que aprendan ese autocuidado, y eso lo van a aprender las unidades, pero eso a veces hay que motivarlas, hay que hay que motivar. de alguna manera hacerles llegar ese mensaje de que de lo importante que es su rehabilitación, para que de alguna manera sigan cuidándose. Sigan Y yo cuidándose. creo que Muy bien. es importante que tanto profesionales como la familia apoyemos a las mujeres Apoyemos. para que, digamos, sigan su autocuidado. Aquí es Muy bien. responsabilidad de todos. De todo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marga. Un honor que estés hoy con nosotros y hayas podido compartir pues toda tu amplia experiencia. Y bueno, animarte a continuar con este objetivo y este plan tan bonito que tenéis, que lleváis a cabo y que no cabe duda que estáis ayudando a muchísimas personas. Muchísimas gracias por estar y un abrazo fuerte. Gracias. Gracias a vosotros, porque siempre que nos dais la oportunidad de contar esto, pues es una oportunidad de que nuestro ejemplo siga, y que en muchas ciudades pues se creen asociaciones de pacientes, que no en todas hay, y que es muy importante para darles apoyo y que sigan cuidándose y sigan viviendo felices. Muy bien, muchas gracias, Marga. Un abrazo. Igualmente, abrazo para Gracias. todos y buenas jornadas. Gracias.